Julia Z y todo el equipo de APP Radio te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para ustedes. Y Buen una día. cosa que te quería corregir. Sí. Yo del plan económico de Milei no sé nada porque yo creo que nadie lo sabe, ni él mismo. No hay un Ay, plan económico. Lo que sí hay es un plan político. Ese plan político define una determinada Argentina y en esa determinada Argentina hay 45 millones que quedamos en la banquina, más o menos para más sintetizarlo. o menos para sintetizar así, Juan. Perdón que te dejamos colgado la semana pasada, pero tuvimos un quilombo acá en el piso, estábamos muy complicados, te pido disculpas. Vos sabés que estábamos mirando recién el plan verano de Chirinos por el tema energía. También estuve leyendo que Caputo Kremlin le pidió a Francos que se metiera en el tema energía para que no se hablara un poco de los indicadores económicos y tampoco de pobreza. Y ayer en la nota vieja que veía de la semana en Futurock de Agis con otros colegas que cubrían, que de hecho cubren Ministerio de Economía, le dijeron todavía el plan económico no lo pudimos ver. Y fue la discusión de la campaña, ¿o no, Juan? Yo quiero retrotraerme un poco. ¿No fue la discusión de la campaña cuál era el plan económico de todos los candidatos y candidatas? Sí, lo que pasa que hace mucho que no se presenta un plan económico como tal, porque el plan económico implica, como te decía antes, una discusión política previa. Ujú. La economía no puede estar ni está nunca por encima de la política, cuando en realidad vos estás diciendo que la economía está por encima de la política, por ejemplo, con la convertibilidad con Cavallo, lo que estás diciendo en realidad es que la definición política la tomó gente que no tiene que ver con los que interpretan o de alguna manera representan el deseo político de la población. Suena complicado, pero básicamente están haciendo algo que no le quieren decir a la gente. Cuando la economía está por encima de la política es porque están haciendo algo que le va a hacer mucho daño a la economía de la gente. Ese es el problema. Pero además, en este caso, como son definiciones políticas de largo plazo, le van a hacer daño que es después difícil de revertir y que va a generar mucho sufrimiento, como ya está generando y como las estadísticas de estos últimos días de pobreza confirmaron, porque todos teníamos cierta sensación clara de que eso era así, pero ahora te lo van confirmando, ¿no? Ujú. Juan, ¿vos qué crees? ¿Hasta qué parte ese número son casi 18 personas, 18 millones de personas en línea de pobreza, ¿no? Más o menos. Si Sí, no me en equivoco. realidad lo importante de esos números no son solamente el número en sí, el valor absoluto, sino la tendencia. La velocidad con la que hizo este gobierno subir la pobreza en menos de un año Ujú, te da una cierta sensación de hacia dónde va. Y ujú. además que el mismo día que se anuncian esos números, el presidente esté con Susana Jiménez, que representa lo más frívolo de la televisión y de todo lo contrario a la pobreza, te da también una pauta de cuánto le importa o no le importa, ¿no? Juan, ¿en eso crees también que la discusión en este caso es que hay un arrastre, ¿no? Porque vos decías, es a dónde se pone, a dónde se va poniendo el techo. Hay un arrastre, porque yo también veo, me quedé con el término, no sé si compartís de Agis, no sé si de hecho compartieron función, no, ¿no? No compartimos función porque cuando yo estaba en el Ministerio de Economía, él todavía no había llegado, muchos años Sí. antes, pero cuando él estaba en el Ministerio de Economía, yo estaba en el Banco Central con Mercedes Marco del Pont, o en el Ah, Banco Nación también con Marco del Pont, ok. o en la Unidad Antilavado. Y por cierto, no comparto muchas cosas que dice Álvarez Agis, que parece ser alguien que viene de este lado de la grieta, pero en realidad hace tiempo que está rentado por el otro lado de la grieta, ¿no? Ah, mierda, estamos, pero, entonces vos no coincidís en el término de él que hay termo Stanley y termo Luminagro y no estamos pudiendo acomodarnos un poco en el medio por fuera de esa grieta. No compartís el término. No comparto un montón de cosas que él dice para, en realidad, esquivar, por ejemplo, que gente como la que le paga su consultoría, como Sí. Mingling, son los responsables de la fuga de capitales, que son los responsables de que nunca alcancen los dólares en la Argentina. Es mentira que los dólares no alcanzan porque hay que importar muchos insumos, porque hay que importar maquinaria. La Argentina, desde la década del 70, el peor problema que tiene relacionado con los dólares es la fuga de capitales. Esa fuga de capitales no paró nunca desde esa época. En promedio siempre se van entre 20 y 25 mil millones de dólares por año. Y de ese tema, la mayoría de los que diagnostican la economía argentina se hace el boludo, incluyendo políticos e incluyendo economistas como Álvarez Agis. Entonces, si te haces el boludo con algo que te saca 25 mil millones de dólares por año, ningún análisis económico político que hagas puede ser serio.
Y ahí, Juan, digo, si sacáramos esa fuga o si esa fuga fuera controlada o si esa fuga tuviera alguna cuestión impositiva, la gente no tendría que vivir con cepo como vive los últimos 15 años, ¿no? El cepo ni siquiera estaría, no sería relevante, porque en realidad la economía sería totalmente diferente, pero para eso, como mínimo, tendrías que derogar la ley de entidades financieras que hizo Martínez de Oz y que está vivita y coleando e intacta desde el 76. Entonces, y esa ley de entidades financieras, los tipos como Álvarez Agis o como el presidente del Banco Central que tuvo Alberto, 4 años, no la discuten. ¿Entendés? Entonces, ese es el problema que tenemos. Tenemos un montón de herencia económica de la dictadura cívico-militar empeorada por Cavallo, que está vivita y coleando e intacta. El nunca más económico nunca existió, valga la ironía. Juan, en esta discusión que se está dando hoy, bueno, aquí en Bahía Blanca se anunció la semana pasada con Oil Tanking una inversión muy importante. Hay también, bueno, no voy a decir todavía porque no se ha anunciado en Bahía Blanca, entiendo que se va a mencionar en las próximas horas. Un proyecto de urea muy grande en Bahía Blanca, ya casi dejando de lado la idea de Petronas. ¿Por qué la gente, o no sé si la gente, pero por qué compramos este discurso de que somos un país de mierda y sin embargo las empresas vienen y las empresas lo que nos están diciendo es cómo retirar ganancias en dólares y sobre esa discusión tampoco se habla? ¿Tiene que ver un poco con esto que mencionabas vos sobre la fuga de capitales? Me viene bien que lo hayas dicho vos, porque yo lo acabo de decir en otra radio hace 20 minutos, lo de que este agente que está en el gobierno ahora, y muchos de los que los precedieron, en especial Macri, e incluso gente que tenía que ver con Cavallo y demás, quieren convencer a la población que este es un país de mierda, para que la población también la puedan convencer de que los recursos de la Argentina no dan para que la gente viva dignamente. Entonces, lo que la quieren convencer es que cualquier momento en el cual viven dignamente es una fiesta artificial, cuando en realidad la fiesta artificial normalmente tiene que ver con los periodos de alto endeudamiento que hace, por ejemplo, Macri o este gobierno si pudiera, que es para financiar la fuga de capitales que hablamos antes. Y una cosa más importante para ustedes que están ahí en Bahía Blanca. ¿Por qué querían sacar el gas por la Patagonia y no por Bahía Blanca, además de la puja política con Kicillof? Porque si vos sacás el gas de Vaca Muerta por Bahía Blanca para los barcos que se lo van a llevar al exterior y que no van a dejar $1 después de 4 años porque no tienen obligación de traer $1 de lo de exportación, el peligro que tiene los que imponen eso es que el día de mañana la Argentina tenga de alguna manera un recupero de soberanía y empiece a procesar ese gas ahí en Bahía Blanca, por ejemplo, haciendo fertilizantes, urea, por ejemplo, haciendo cuestiones petroquímicas y demás, cuyo polo petroquímico ya existe y está desarrollado. Entonces, si lo sacás por la Patagonia, después es mucho más difícil cambiar o hacer otro caño que vaya a Bahía Blanca para sacar ese mismo gas o para procesarlo. Entonces, esto es fundamental. O sea, para la gente de Bahía Blanca es fundamental que el gas pase por ahí, porque el día de mañana, cuando recuperemos la idea de que la Argentina no es un país de mierda y que nos lo merecemos y da para todo, vamos a procesar ese gas ahí, en Bahía, y no exportarlo sin que deje un mango, ni $1. Juan, pero la gente aquí en Bahía Blanca, digo la gente, el ecosistema político, excepto el peronismo, tanto libertarios como el PRO, o Juntos por el Cambio, inclusive radicales, pensaron más en echarle la culpa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, o al propio intendente, que pensar que el propio presidente Milei los estaba cagando para básicamente desfinanciar el polo petroquímico y llevárselo a la Patagonia. Es que en realidad, primero que, si no entendí mal, Bahía Blanca por primera vez en mucho tiempo ha ganado el peronismo. Sí. Y segundo, con lo cual, evidentemente, esa gente que está haciendo esa manipulación que vos decís no es mayoría. Y segundo, hay que ser muy miope para no darse cuenta que no hay solo un trasfondo de una interna política y que el llevarlo a la Patagonia tenía que ver con no procesarlo y no utilizarlo ahí en Bahía para generar desarrollo y para generar un montón de cosas que ya Bahía tiene, pero que se potenciarían. O sea, no es que quieren tirar al bombo al polo petroquímico de Bahía, lo que quieren es tirar al bombo a la Argentina. En ese interín cae Bahía y caemos todos, pero no este polo, digamos, y esta alimentación del gas ese que se licuaría, lo que le da es una oportunidad de potenciarse a Bahía, que es lo que no quiere este país de Milei, es que no se desarrolle la industria, que no se desarrolle el procesamiento y que sea un saqueo de recursos naturales, así nomás. Juan, ¿qué bala le queda al ministro Caputo y al presidente Milei, que hizo un relanzamiento el último sábado, que terminó hablando Karina Milei, cosa que fue llamativa?
y que tiene en agenda de Caputo, entre otras cosas, por ejemplo, que no pudo invocar los bonos la semana pasada, le pidió a los empresarios que inviertan y los empresarios no invierten, cosa que también es interesante para hablar, ¿no? Porque los empresarios invirtieron durante supuestamente gobiernos en los que ideológicamente no estaban de acuerdo y ahora muchos de ellos, lean cualquier diario económico de Argentina, dicen, che, no sé si tenemos confianza en el proceso. Eh, y no sabemos hacia dónde van a ir. De hecho, Karina Milei viaja a China ahora para ir a la China comunista a ver si van a poner un mango. ¿Cuál es la salida del gobierno para meter un gol en términos económicos? Por suerte no veo ninguna. Y lo que están apostando ellos es a hacer tiempo de manera tal de que supuestamente gane Trump las elecciones en Estados Unidos y le tire un hueso. ¿Cuánto es un hueso? 10.000, 15.000 millones de dólares para tirar hasta las elecciones que vienen, manteniendo el dólar artificialmente bajo y de esa manera también reventando a los productores agropecuarios, no a los grandes exportadores ni a los grandes productores, sino a los chacareros, a los chicos, para que los fondos de inversión como BlackRock se compren todos los campos y los grandes productores argentinos también. Entonces, de esa manera, tiran y ganan, ponele en su mente las elecciones del año que viene. Yo tengo muchas dudas de que eso pueda ocurrir y la vi a Karina Milei leyendo y balbuceando, no sé si la vi hablando, digamos, ¿no? Mm, Supuestamente en los delirios del gobierno está instalar su candidatura a presidente futura y para primer candidata a diputada o a senadora de la provincia de Buenos Aires el año que viene. Entonces, digo, la desconexión que tiene Milei de la realidad argentina está plasmada en esto que dice, todos ven el milagro argentino menos los argentinos. El problema es que los argentinos vivimos en la Argentina y sabemos que tal milagro no existe, salvo que se entienda por milagro la destrucción, ¿no? sí, claro. Juan, lo último y te agradecemos. La semana pasada vi en lluvia de todos los portales la noticia de que se podía comprar puerta a puerta desde Amazon solamente, o sea, sin envío, sin que te cobren el envío, era un mínimo de $5. Después intenté buscar acerca de la operatoria, digo, en un país que tiene escasez de dólares y que básicamente las compras están, las ventas están a la baja. No entendía muy bien esta dinámica en qué podía llegar a ser positivo para la Argentina en un momento, insisto, en el que más que buscar que los dólares entren al banco y se vayan para Estados Unidos, se necesita que vayan al central para pagar compromisos de deuda. ¿Qué hay atrás de todo eso? ¿Hay algo? ¿Fue solamente una noticia que imagino puede llegar a haber sido también marketing periodístico de Amazon? Para los que tienen el poder adquisitivo todavía como para comprar cosas en el exterior, en clase media alta, alta, es una idea de darle una palmadita y decirle, mirá qué bueno lo que te traigo. Para la Argentina eso es mala noticia porque lo que estás haciendo es traer un montón de cosas que en el fondo van a facilitar también el contrabando, porque cuando habilitas el transporte de alguna manera legal, siempre estás abriéndole la puertita a que se amplíe un poquito más el contrabando y eso destruye el trabajo argentino. Este gobierno ha hablado desde el principio en abrir la libre importación de un montón de cosas de manera tal de alguna manera castigar a los que ponen los precios altos y demás. En la mayoría de los casos no ocurrió y cuando ocurrió eran los mismos importadores los que ponían precios altos locales, con lo cual quedó el mismo precio y además tenés delirios, como que tenés un problema grave con el dengue y no conseguís espirales porque los espirales vienen de Tailandia, de la Ujú. principal marca argentina. Entonces digo, si la Argentina, que puede hacer satélites o usinas nucleares, tiene que traer los espirales de Tailandia y tenemos un problema muy profundo, ¿no? Sí, claro. Juan, gracias, te mandamos un abrazo grande. Un abrazo inmenso, hasta la próxima. Hasta luego. Juan Valerdi, economista, hablando un poco de